Imaginad una noche de gala en el gran palacio de los Montiel. Las arañas de cristal derramaban luz dorada sobre cientos de invitados. Las risas llenaban el aire. El vino más fino circulaba entre manos enjolladas. Era la boda del año. Y en el rincón más alejado del salón, sola entre toda aquella multitud, estaba ella, sin corona, sin apellido ilustre, sin el vestido correcto, solo su dignidad silenciosa y unos ojos oscuros que lo veían todo. Nadie la miraba con respeto. Todos la miraban como se mira a algo que no debería estar ahí. Pero esa noche, en ese mismo salón, el hombre más poderoso de California haría algo que nadie olvidaría jamás. Se arrodillaría ante ella, delante de todos. ¿Por qué lo haría? ¿Qué secreto los unía desde mucho antes de esa noche? Y ella lo aceptaría, después de todo lo que había sufrido. Esta es la historia de Aiyana Reyes, la mujer que todos despreciaron, la mujer que un duque eligió, la mujer que cambió el destino de un imperio. El palacio de los Montiel brillaba como una joya en la oscuridad de la noche californiana. Desde las colinas de Santa Bárbara, cualquiera podía ver las ventanas iluminadas, escuchar el eco de la música y comprender que allí dentro ocurría algo extraordinario. Era la celebración del compromiso oficial entre el duque Alejandro de Montiel y la aristocrática Isabela de Alcázar, una unión que las familias más influyentes del estado habían estado esperando durante años. Los carruajes se sucedían uno tras otro en la entrada principal, dejando caer a sus ocupantes entre reverencias y saludos cargados de protocolo. Aiyana Reyes llegó al palacio sin carruaje. Llegó caminando por el sendero lateral, con su vestido sencillo de color borgoña y su cabello negro trenzado con cuentas de turquesa, como siempre lo llevaba. No tenía invitación formal. La había recibido como un gesto de compromiso social por parte del administrador de los Montiel, quien conocía la historia entre su familia y la de ella. Nadie esperaba que viniera. Y sin embargo, ahí estaba, con la cabeza en alto y los pasos firmes, cruzando el umbral de un mundo que nunca la había recibido con calidez. La primera mirada de desprecio llegó antes de que pusiera un pie dentro del salón principal. Una dama de sociedad con guantes blancos la observó de arriba abajo y se inclinó hacia su acompañante para susurrar algo que hizo reír al otro. Aiyana no desvió la mirada. Había aprendido desde muy joven que la dignidad no dependía de lo que los demás pensaran de ella. Caminó hacia una silla al margen de la pista de baile y se sentó con la espalda erguida, como si aquel fuera el lugar que había elegido libremente. El salón era magnífico. Enormes ramos de rosas blancas adornaban cada mesa. Los músicos tocaban valses vieneses desde una tarima elevada. Las mesas del banquete ofrecían delicias que Aiyana jamás había probado, aunque tampoco nadie se acercó a invitarla a servirse. Desde su silla, ella observaba a los invitados moverse entre grupos, reír, brindar y celebrar. Era un mundo construido sobre el apellido, el dinero y la sangre aristocrática, y ella no pertenecía a ninguna de esas categorías. O al menos, eso era lo que todos creían. Doña Mercedes de Montiel, madre del duque, fue la primera en reparar en la presencia de Aiyana. La vio desde el otro extremo del salón y apretó los labios en una línea fina y severa. Se acercó a ella con la elegancia calculada de quien ha pasado décadas perfeccionando cada gesto, cada mirada y cada palabra como herramienta de poder. Sin saludarla, sin presentarse, le dirigió una sola frase en voz baja. Esta reunión es para familias de alcurnia. Le sugiero que no tarde en comprender que hay lugares donde uno simplemente no encaja. Aiyana la miró a los ojos sin parpadear. No respondió con enojo, no respondió con lágrimas. Simplemente dijo con una calma que sorprendió incluso a la propia doña Mercedes: «Gracias por recibirme, señora». Y volvió la vista hacia el salón, como si la conversación ya hubiera terminado. Fue ese gesto el que, sin que Aiyana lo supiera, llamó por primera vez la atención de un hombre que la observaba desde el otro lado de la sala. Alejandro de Montiel la había visto llegar.
y no había podido apartar los ojos de ella desde entonces. El duque Alejandro de Montiel tenía 34 años, un apellido que pesaba como piedra y una vida que había sido diseñada por otros desde el día en que nació. Había estudiado en los mejores colegios de Europa, había viajado por el continente, había administrado las tierras de su familia con inteligencia y rigor. Desde fuera, era el hombre perfecto, apuesto, cultivado, poderoso y próximo a casarse con la mujer que su familia había elegido para él. Desde dentro, era un hombre que llevaba años cargando con una verdad que nunca había podido decir en voz alta. Hacía 15 años, cuando Alejandro tenía apenas 19, su padre, el duque Ernesto de Montiel, había tomado una decisión que afectó a muchas familias de las tierras apaches cercanas a sus dominios. En un conflicto de tierras y derechos, el padre de Aillana, un hombre llamado Cochimi Reyes, había sido el único que se levantó para defender a su comunidad en una audiencia pública. Ernesto de Montiel lo humilló, lo desacreditó y lo dejó sin nada. Cochimi murió 2 años después, con el corazón partido y las manos vacías. Alejandro lo había visto todo. Era joven, pero no era ciego, y aquello le había marcado de una manera que no logró superar con el tiempo. Cuando regresó a California desde Europa, una de las primeras cosas que hizo fue buscar a la familia Reyes para intentar remediar en silencio lo que su padre había provocado. Fue entonces cuando supo que Cochimi había dejado una hija que creció sola, que aprendió a trabajar la tierra, a sanar con plantas medicinales y a sostener a su comunidad sin pedir nada a nadie. Desde entonces Alejandro había seguido de lejos los pasos de Aillana, no con obsesión, sino con una deuda de honor que lo habitaba como una sombra. Había financiado de manera anónima algunas mejoras en la comunidad donde ella vivía. Había bloqueado también en silencio ciertos intentos de abuso territorial que habrían vuelto a despojar a las familias apaches de sus tierras. Nunca se habían visto de frente, nunca habían cruzado una palabra, hasta aquella noche, la noche del compromiso. Alejandro debería haber estado completamente concentrado en Isabela, en los brindis, en las sonrisas protocolares y en el futuro que le esperaba. Pero cuando vio entrar a Aillana por la puerta lateral, con su trenza de cuentas turquesas y su vestido sencillo, algo en su pecho se apretó de una manera que no supo explicar. No era lástima, era reconocimiento. Era como si finalmente, después de todos esos años, la deuda tuviera un rostro concreto frente a él. Se quedó observándola desde lejos durante largos minutos. La vio aguantar la mirada de su madre sin temblar. La vio sentarse sola en aquella silla marginal, con más elegancia de la que mostraban todas las damas del salón juntas. Y mientras Isabela de Alcázar reía a carcajadas, rodeada de admiradores, Alejandro pensó por primera vez en muchos años que quizás la vida que había aceptado no era la vida que debía vivir. La noche avanzó y los ánimos en el salón se calentaron con el vino y la música. Fue entonces cuando Tomás Alcázar, el hermano de Isabela, decidió que la presencia de Aillana era un insulto que no podía ignorarse. Tomás era un hombre de 30 años, anguloso, con ojos que calculaban antes de sentir. Para él, el honor de su familia dependía directamente de la pureza de las alianzas, y aquella joven apache sentada a metros de su hermana representaba todo lo que él despreciaba. Con la copa en la mano y una sonrisa que era más bien una advertencia, Tomás se acercó al grupo de señoras que rodeaban a su hermana. Levantó la voz lo suficiente para ser escuchado por los que estaban alrededor y señaló con la mirada en dirección a Aillana. ¿Alguien puede explicarme cómo una intrusa sin apellido ha conseguido colarse en la celebración más importante del año? Las risas que siguieron no fueron espontáneas, fueron obedientes. Aillana escuchó las palabras con claridad. No se levantó, no respondió, pero sus manos, apoyadas sobre las rodillas, se cerraron en un gesto involuntario que solo ella notó. Había aprendido desde niña que las palabras crueles solo tienen el poder que uno les concede. Y sin embargo, en aquella noche, rodeada de tanta frialdad y tanto lujo que no le pertenecía, le costó más de lo que esperaba mantener aquella fortaleza interior que siempre había sido su refugio.
Isabela de Alcázar se acercó entonces con pasos lentos y deliberados. Se detuvo frente a Aiyana y la observó con esa mirada que solo practican quienes han crecido creyendo que el mundo les pertenece. «Supongo que habrá venido a admirar cómo se celebran las bodas entre gente de bien», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Es comprensible querer ver de cerca lo que uno nunca podrá tener». Varias señoras rieron a su alrededor. El círculo se apretó un poco más. Fue en ese preciso instante cuando ocurrió algo que nadie esperaba. El silencio que siguió a las palabras de Isabela fue cortado por unos pasos firmes sobre el mármol del salón. Alejandro de Montiel cruzó el espacio entre los grupos de invitados con una expresión en el rostro que nadie le había visto antes. No era la máscara amable del anfitrión, no era la compostura calculada del duque en sociedad, era algo más profundo, más verdadero y, para quienes lo conocían bien, más peligroso. Se detuvo entre Isabela y Aiyana. Miró a su prometida a los ojos durante un segundo largo y silencioso, y luego se volvió hacia Aiyana. «¿Se encuentra bien, señorita Reyes?», preguntó con una voz que llenó el espacio a su alrededor. No era un susurro, no era discreto, era una declaración pública de que aquella mujer merecía ser tratada con respeto. El nombre de Aiyana en boca del duque produjo un murmullo inmediato entre los presentes. Nadie sabía que él la conocía. Nadie sabía que él sabía su nombre. Alejandro ofreció su mano a Aiyana para ayudarla a ponerse de pie. Ella la miró un instante, evaluándolo con esos ojos oscuros que no revelaban nada a la ligera. Luego la tomó y se levantó con la misma calma serena que la había caracterizado durante toda la noche. A su alrededor el murmullo creció. Los músicos, sin que nadie se los pidiera, dejaron de tocar. Era como si el propio salón hubiera decidido prestar atención a lo que estaba ocurriendo. Isabela de Alcázar no entendía lo que veía. Su prometido estaba tomando la mano de otra mujer, de aquella mujer. Se acercó a Alejandro con una sonrisa tensa y le puso una mano en el brazo. «Alejandro, el próximo brindis está a punto de comenzar, cariño». Él no retiró la mano de Aiyana, la miró a ella, a Isabela, y luego recorrió con los ojos el salón entero, como si estuviera tomando la medida de un momento que sabía que cambiaría todo. Lo que hizo a continuación no estaba en ningún protocolo, no estaba en ninguna expectativa. Se arrodilló. Alejandro de Montiel, duque de los dominios de Montiel, heredero de una de las familias más poderosas de California, se arrodilló en el suelo de mármol de su propio palacio, frente a Aiyana Reyes, ante más de 200 invitados que lo miraban sin poder creerlo. El silencio que cayó sobre el salón fue tan completo que se podía escuchar el crujir de las velas. «Aiyana», dijo con una voz que no tembló, «he cometido errores que no cometí yo, pero que llevo en el corazón como si fueran míos. Tu padre mereció justicia y no la recibió. Tú has merecido respeto esta noche y no lo has recibido. Yo no puedo devolverle nada a tu padre, pero sí puedo decirte aquí y ahora delante de todos que eres la mujer más digna que he conocido en mi vida, y que si tú me lo permites, quisiera que fueras mi esposa». Isabela de Alcázar soltó un sonido que no era un grito ni un llanto, sino algo entre los dos. Doña Mercedes cerró los ojos con la expresión de quien recibe un golpe que esperaba, pero que igualmente duele. Tomás Alcázar dio un paso al frente con el rostro encendido de furia, pero algo en la mirada de Alejandro lo detuvo. El duque no había terminado. Se levantó del suelo y siguió hablando, ahora dirigiéndose a todos. «Esta mujer ha sido tratada esta noche como si no tuviera derecho a estar aquí. Y yo soy responsable de eso, porque no actué antes. Aiyana Reyes tiene más honor en un gesto de su mano que todos nosotros juntos en esta sala. Y yo no pienso pasar el resto de mi vida al lado de alguien por convención, cuando sé perfectamente quién merece estar a mi lado por convicción». El salón permaneció inmóvil, y entonces todos los ojos se volvieron hacia Aiyana, esperando su respuesta. Aiyana miró a Alejandro durante lo que pareció una eternidad. En sus ojos no había euforia ni triunfo. Había algo mucho más complejo. Había años de soledad,
de trabajo sin reconocimiento, de mantener la cabeza alta cuando el mundo la empujaba hacia abajo. Y había también algo que llevaba tiempo tratando de ignorar, la conciencia de que aquel hombre la había protegido desde las sombras durante más tiempo del que ella sabía. Lo había descubierto un año atrás, casi por accidente. Una madrugada, revisando documentos en la oficina del administrador de la comunidad, encontró una carta firmada con un sello que reconoció de inmediato. Era el sello de los Montiel. La carta era una instrucción para bloquear la venta de tierras que habría dejado sin hogar a varias familias de su comunidad. Estaba fechada 5 años atrás. Aiyana la leyó 2 veces, la guardó en silencio y no dijo nada a nadie. Pero desde ese día supo que Alejandro de Montiel no era el mismo hombre que su padre. Ahora él estaba frente a ella, de pie, con los ojos llenos de una sinceridad que no era la de alguien que improvisa. Era la de alguien que ha ensayado este momento en su interior durante mucho tiempo. Aiyana respiró despacio. Luego habló, con la misma calma que había mantenido toda la noche, pero ahora con algo más, con una emoción genuina que le suavizó la voz de una manera que los presentes no esperaban. «Señor Montiel», dijo, «yo no vine aquí esta noche buscando nada. No vine por usted. No vine por su apellido ni por su palacio. Vine porque me lo pidieron y porque yo no le huyo a ningún lugar por miedo a lo que piensen de mí». Hizo una pausa. «Pero también es verdad que he sabido durante algún tiempo que usted no es indiferente a lo que le ocurre a mi gente. Y eso no es poca cosa». La sala entera contenía el aliento. Isabela de Alcázar apretaba su abanico con tanta fuerza que las varillas crujían. Doña Mercedes tenía los ojos fijos en su hijo como si pudiera detenerlo solo con la mirada. Tomás Alcázar murmuraba algo al oído de uno de sus acompañantes y su expresión dejaba claro que aquella noche no terminaría para él con la derrota que estaba viendo. Aiyana volvió a mirar a Alejandro y entonces, por primera vez en toda la noche, algo en su rostro se abrió. No era una sonrisa grande ni teatral. Era apenas el inicio de una discreta y verdadera, como una flor que se abre con cautela después de un invierno muy largo. «No le digo que sí esta noche», dijo finalmente. «Le digo que le escucho, y que si lo que me ha dicho aquí viene del mismo lugar que vinieron aquellas cartas que firmó hace 5 años, entonces quizás hay algo de lo que podemos hablar». El salón estalló. Lo que siguió a aquella noche fue una tormenta social sin precedentes en la historia de la aristocracia californiana. Los periódicos se llenaron de titulares que oscilaban entre la indignación y el asombro. Las familias aliadas de los Alcázar se reunieron para deliberar sobre posibles represalias. Doña Mercedes de Montiel pasó 3 días sin dirigirle la palabra a su hijo, encerrada en sus aposentos con la mirada de quien lleva el peso del mundo sobre los hombros. Y Alejandro, por su parte, se dedicó a lo único que sabía hacer cuando tomaba una decisión: sostenerla. Tomás Alcázar no tardó en actuar. En menos de una semana desde la noche del palacio, comenzaron a circular rumores fabricados sobre Aiyana. Se decía que había ido a la fiesta con intenciones calculadas. Se decía que había seducido al duque con artimañas. Se decía que su comunidad tenía deudas y que ella buscaba un salvavidas en forma de matrimonio aristocrático. Cada rumor era más cruel y más falso que el anterior, y cada uno llegaba a más oídos que el que lo precedía. Aiyana se enteró de los rumores a través de una amiga de su comunidad que le llevó un periódico doblado una mañana de miércoles. Leyó los titulares, devolvió el periódico con calma y preparó su desayuno como si nada. Pero por dentro, algo la dolía de una manera que no esperaba. No era el miedo al escándalo, era la pregunta que no podía callarse. ¿Estaba haciendo lo correcto al dejar esa puerta abierta con Alejandro? ¿O estaba caminando directa hacia un daño mayor? Alejandro llegó a su comunidad al 3er día, sin anuncio, sin escolta numerosa, con solo un acompañante. Encontró a Aiyana en el huerto, con las manos en la tierra y el cabello suelto al viento. Ella lo vio llegar y no se levantó de inmediato. Terminó de hacer lo que estaba haciendo, se limpió las manos y solo entonces se puso de pie para recibirlo. «No tenía que venir aquí», le dijo.
Sé que esto le complica la vida. Todo lo que vale la pena complica la vida, respondió él. Se sentaron bajo un árbol de roble y hablaron durante horas. Alejandro le contó todo lo que nunca le había contado a nadie. La culpa por lo que su padre hizo, los años de reparación silenciosa, la sensación de haber vivido dentro de una jaula dorada que él mismo había aceptado sin cuestionarla. Y Aiyana le escuchó con atención. No interrumpió, no juzgó, solo escuchó, como siempre había aprendido a hacer con las personas que merecen ser oídas. Cuando él terminó, ella guardó silencio un momento y luego dijo algo que Alejandro no esperaba. Le creo. Y eso es lo más difícil que he hecho en mucho tiempo, porque creer en alguien después de tantos años, sola, requiere un tipo de valentía que no es fácil de encontrar. Se miraron durante un instante largo y tranquilo. Ninguno de los dos necesitó decir nada más, pero los dos supieron que algo había comenzado, algo real, algo que no tenía nada que ver con el salón dorado ni con las miradas del mundo. Tomás Alcázar era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, no siempre con honestidad, no siempre con elegancia, pero siempre. La humillación pública de su hermana la noche del palacio era para él una herida que no podía dejar sin respuesta. Isabela lloraba en silencio en sus habitaciones, rehusando salir a la sociedad, incapaz de enfrentar las miradas de quienes la habían visto rechazada delante de todos. Y Tomás interpretaba ese dolor como una orden personal. Su plan era sencillo en apariencia: destruir la reputación de Aiyana de manera tan definitiva que Alejandro no tuviera más remedio que alejarse de ella para proteger sus propios intereses. Contrató a un periodista sin escrúpulos para que fabricara una historia sobre supuestas irregularidades en las tierras de la comunidad apache. La historia implicaría a Aiyana directamente, sugiriendo que ella había falsificado documentos para beneficiarse de propiedades que no le correspondían. El artículo apareció en el periódico de mayor circulación de Santa Bárbara un jueves por la mañana. Para el mediodía ya había llegado a los despachos de varios jueces y funcionarios locales que eran aliados de los Alcázar. Aiyana fue citada para comparecer ante una comisión de revisión de títulos de propiedad. La trampa estaba diseñada para que, aunque no prosperara legalmente, generara suficiente escándalo público como para que Alejandro considerara dar marcha atrás. Lo que Tomás no calculó fue la rapidez de Alejandro. Cuando el duque supo lo que estaba ocurriendo, actuó con una precisión que sorprendió incluso a sus propios asesores. En menos de 48 horas, presentó ante la misma comisión los documentos originales que probaban la legitimidad de las tierras de la comunidad de Aiyana. Documentos que él mismo había ayudado a asegurar años atrás, de manera anónima. El mismo secreto que lo había protegido durante años se convirtió ahora en la mejor defensa de Aiyana. La comisión desestimó las acusaciones en una sesión que duró menos de 2 horas. El periodista que había publicado el artículo fue identificado como alguien cercano a los Alcázar y aunque no hubo consecuencias legales inmediatas, el peso moral del escándalo se invirtió. La sociedad californiana que había mirado a Aiyana con suspicacia comenzó a mirar a Tomás Alcázar con algo mucho más incómodo: la duda. Cuando Aiyana supo que Alejandro había expuesto su propio papel secreto para defenderla públicamente, tuvo que sentarse. Era una tarde de viento suave, y ella estaba sola en su casa cuando recibió la carta de su abogado explicándole lo sucedido. La leyó 2 veces, luego la dobló con cuidado, la guardó en el cajón donde guardaba las cosas importantes y cerró los ojos durante un momento largo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Ya no se trataba solo de escuchar, ya era el momento de elegir. Nadie esperaba que fuera doña Mercedes quien diera el siguiente paso. La madre del duque era una mujer de convicciones fuertes y palabras pesadas, acostumbrada a que el mundo se acomodara a sus deseos. Había pasado semanas negándose a hablar con su hijo sobre Aiyana, ignorando el nombre en las conversaciones y mirando hacia otro lado cuando alguien lo mencionaba. Pero una mañana, sin avisar, ordenó que prepararan su carruaje en dirección a la comunidad apache. Llegó a la hora del almuerzo, cuando Aiyana estaba enseñando a un grupo de niños
a reconocer las plantas medicinales del jardín comunitario. Doña Mercedes se bajó del carruaje con la rigidez de siempre y observó la escena durante varios minutos antes de que Aiyana la viera. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguna de las dos sonrió, pero tampoco ninguna de las dos desvió los ojos. Aiyana se acercó a ella y le ofreció un lugar para sentarse bajo la sombra de un árbol. Doña Mercedes aceptó con una ligera inclinación de cabeza que era lo más cercano a la gratitud que aquella mujer sabía expresar. Se sentaron frente a frente, en silencio, durante un momento que a las dos les pareció más largo de lo que fue. Luego doña Mercedes habló, y lo que dijo sorprendió a Aiyana más que cualquier otra cosa de lo ocurrido en aquellas semanas. «Le debo una disculpa», dijo la anciana con voz firme, como si las palabras le costaran físicamente salir. «Lo que le dije la noche del palacio fue cruel e injusto. Lo sabía en el momento en que lo dije, y aún así lo dije». Hizo una pausa. «He pasado toda mi vida protegiendo el apellido de esta familia, y en ese proceso he olvidado en muchas ocasiones proteger también la decencia». No había lágrimas en sus ojos, pero había algo que Aiyana reconoció como más valioso. Había verdad. Aiyana respondió con cuidado. «Entiendo por qué lo hizo, señora. No lo justifico, pero lo entiendo. Usted protegía lo que ama». Doña Mercedes la miró con algo que no era exactamente sorpresa, pero que se le parecía mucho. «Mi hijo», dijo la anciana después de un silencio, «lleva años siendo un hombre que yo no entiendo del todo. Es mejor de lo que su padre era, y eso me alegra y me duele al mismo tiempo, porque significa que sus valores son distintos a los que yo le enseñé». Aquella visita duró casi 3 horas. Cuando doña Mercedes se marchó, algo había cambiado entre las dos mujeres, no de manera completa ni de manera perfecta, pero sí de manera honesta. Aiyana no había conquistado a la madre del duque. Tampoco lo pretendía, pero había ocurrido algo que en aquella familia era extraordinariamente raro. 2 mujeres muy diferentes se habían mirado sin máscaras, y eso, en un mundo construido sobre apariencias, era ya un principio de algo mucho más valioso. Alejandro llegó a la comunidad un sábado por la tarde con un ramo de flores silvestres que había recogido él mismo en los campos de la hacienda. No eran rosas del invernadero ni flores de floristería. Eran lavanda, amapolas y romero silvestre, como los que crecían en los bordes del camino entre su palacio y las tierras de Aiyana. Ella los miró y supo que los había elegido él, no un sirviente. Y ese detalle pequeño dijo más que cualquier discurso. Se sentaron en el porche de la casa de Aiyana mientras el sol comenzaba a bajar hacia el horizonte. Hablaron durante un rato de cosas pequeñas, del estado del huerto, de una disputa menor en el consejo local que Alejandro había ayudado a resolver, de un libro que los dos habían leído por caminos distintos y sobre el que tenían opiniones igualmente firmes e igualmente contrarias. Y en medio de esa conversación ordinaria y tranquila, Aiyana entendió algo que no había entendido del todo hasta entonces. Entendió que no estaba enamorada de un gesto heroico en mitad de un salón. Estaba enamorada de esto, de la persona que venía un sábado por la tarde con flores silvestres y hablaba de libros y de disputas en el consejo con la misma seriedad con que gobernaba sus tierras, de alguien que la miraba como si ella fuera la parte más interesante del paisaje, sin necesidad de demostrarlo delante de nadie. Cuando el sol ya rozaba el horizonte, Alejandro se volvió hacia ella y le preguntó, sin rodeos y sin dramatismo, «¿Qué has decidido, Aiyana?». Ella no respondió de inmediato. Miró el horizonte un momento, luego lo miró a él, y con la misma calma serena que lo había caracterizado desde aquella primera noche en el salón del palacio respondió, «He decidido que sí, que quiero intentarlo, que creo en usted». Y añadió, con una sonrisa pequeña que él guardó para siempre, «Y deje de hablarme de usted. Mi nombre es Aiyana, y el suyo es Alejandro». Alejandro tomó su mano con cuidado, como quien sostiene algo que sabe que tiene valor. No la besó, no la abrazó con dramatismo, solo la sostuvo, y los dos se quedaron mirando el sol que se iba, mientras el cielo se llenaba de colores que ningún pintor del palacio
habría sido capaz de reproducir. Era un momento tan sencillo y tan perfecto que ninguno de los dos quiso moverlo con palabras innecesarias. 3 semanas después, en una ceremonia íntima celebrada en los jardines de la comunidad apache, con la presencia de sus amigos más cercanos, y para sorpresa de muchos, de doña Mercedes de Montiel, sentada en primera fila, con una expresión serena que nadie le había visto antes, Alejandro de Montiel y Aiyana Reyes se casaron. No hubo salón dorado, no hubo cientos de invitados, pero hubo algo que aquella otra fiesta nunca tuvo: verdad. Los primeros meses de matrimonio no fueron sencillos. El mundo exterior seguía mirando con ojos críticos. Algunos inversionistas aliados a los Alcázar retiraron sus acuerdos con la familia Montiel. Varios miembros de la aristocracia cerraron sus puertas. Tomás Alcázar, que nunca aceptó la derrota con gracia, continuó haciendo comentarios en círculos privados. Pero ninguna de esas presiones logró lo que buscaban: separar a Alejandro de Aiyana o hacerlos retroceder. Aiyana se instaló en el palacio de los Montiel con la misma dignidad con que había ocupado aquella silla en el rincón del salón la primera noche. No intentó transformarse en alguien diferente. No abandonó sus raíces ni su comunidad. Continuó yendo 3 veces por semana a enseñar medicina natural a las mujeres de su pueblo. Continuó llevando sus trenzas con cuentas de turquesa. Continuó siendo, en todos los sentidos, ella misma. Y eso, paradójicamente, fue lo que terminó ganando la admiración de quienes al principio la habían rechazado. Con el paso del tiempo, y con la gestión conjunta de Alejandro y Aiyana, las tierras de los Montiel prosperaron de maneras que los viejos administradores no habían imaginado. Aiyana introdujo sistemas de cultivo que la comunidad apache había perfeccionado durante generaciones, adaptados ahora a mayor escala. Los rendimientos mejoraron. Los trabajadores fueron tratados con condiciones más justas, y la reputación de los Montiel, lejos de quedar dañada por aquel matrimonio escandaloso, salió fortalecida por él. Doña Mercedes fue la primera en reconocerlo, aunque lo hizo a su manera, sin discursos, sin confesiones públicas, sino con gestos cotidianos. Un día le pidió a Aiyana que le enseñara a preparar un té de hierbas que ella había tomado una mañana en la comunidad y que le había calmado una molestia que los médicos del palacio no habían logrado aliviar. Aiyana se lo enseñó sin hacer comentarios, y aquella tarde, madre e hija política tomaron el té juntas en silencio, con algo parecido a la paz entre las dos. En cuanto a Isabela de Alcázar, el tiempo hizo su trabajo. Pasado el primer año, contrajo matrimonio con un hombre de familia valenciana que la trataba con genuino afecto. Dicen quienes la conocían que fue más feliz en ese matrimonio de lo que habría sido en cualquier otro. Y Tomás, después de varios intentos fallidos de recuperar terreno político, acabó por alejarse de la región y rehacer su vida en el norte. La venganza que planeó nunca llegó a ningún lado. Para Alejandro y Aiyana, cada año traía algo nuevo y algo más profundo. Aprendieron el uno del otro con la paciencia de quienes saben que el amor verdadero no se agota, sino que crece. Tuvieron desacuerdos, silencios difíciles y madrugadas complicadas como todos los matrimonios. Pero también tuvieron risas en el huerto, conversaciones que duraban hasta el amanecer y la certeza, cada mañana, de que habían elegido bien. De que aquella noche en el salón, cuando el mundo los miraba con escándalo, ambos habían encontrado algo que el mundo raramente ofrece: una segunda oportunidad para ser auténticos. Han pasado 20 años desde aquella noche en el Palacio de los Montiel. El salón que una vez fue escenario de humillación y después de asombro, es hoy el lugar donde cada año se celebra una reunión abierta entre la comunidad apache de la región y las familias de los valles californianos. La idea fue de Aiyana, la organización fue de Alejandro, el espíritu fue de los dos. Tienen 3 hijos. El mayor, Emilio, heredó la seriedad de su padre y la precisión de su madre para leer a las personas. La segunda, Luciana, creció con el mismo cabello negro de Aiyana y la misma tendencia de Alejandro
a defender causas que el mundo todavía no ha decidido si vale la pena defender. Y la pequeña, Paloma, que llegó cuando nadie la esperaba, y que desde su primer día llenó el palacio de una alegría que ni las arañas de cristal habían logrado producir. Doña Mercedes de Montiel vivió hasta los 82 años. En sus últimos tiempos, pedía que fuera Aillana quien le leyera en voz alta por las tardes. Nunca lo dijo con palabras directas, pero todos en el palacio entendieron que aquella mujer tan orgullosa había encontrado en su nuera algo que llevaba toda la vida buscando sin saberlo. Alguien a quien respetar de verdad. Aillana sigue yendo a su comunidad, sigue enseñando, sigue llevando las cuentas de turquesa en el cabello. En las reuniones del Consejo Regional es conocida como una de las voces más respetadas de la región, no por el apellido de su marido, sino por el peso de sus argumentos y la claridad con que defiende lo que cree justo. Alejandro la acompaña siempre que puede, y cuando no puede le pregunta al volver cómo salió todo, y la escucha. Una tarde, sentados en el porche de la casa de la comunidad donde todo comenzó, uno de sus hijos le preguntó a Aillana cómo había sabido que debía confiar en Alejandro aquella noche del palacio. Ella pensó un momento y respondió: «No lo supe esa noche. Lo fui sabiendo poco a poco, cada vez que él hizo algo sin que nadie lo estuviera mirando. Ese es el único modo de conocer a alguien de verdad, observar lo que hace cuando no tiene público». Y esa es quizás la enseñanza más profunda de esta historia. No la del amor que nace entre aplausos y escándalos, sino la del amor que se construye en silencio, con paciencia, con honestidad y con el coraje de elegir a alguien no por lo que el mundo piense de esa elección, sino por lo que uno siente en lo más profundo cuando esa persona está cerca. Aillana y Alejandro supieron elegir, y lo eligieron bien. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.